Para las personas no es sencillo estar en contextos de conflicto. Habitualmente sale lo peor de nosotros y la verdad es que las posibilidades hacia donde podemos comportarnos son tan diversas como las mismas personas. Los conflictos no son iguales en todos los lugares del mundo y por lo tanto mientras más uno pueda estar expuesto a todas esas alternativas, probablemente más aprendizajes tiene sobre cómo nos comportamos los seres humanos en esas circunstancias difíciles, ¿no? Uno de esas personas que ha podido recorrer justamente los conflictos humanos y conocer sus distintas formas de manifestarse es Alfredo Zamudio, un chileno que trabaja como director de la misión chilena del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo y ha podido visitar esos rincones de los seres humanos en distintos lugares del planeta. Hoy finalmente lo tenemos en el estudio, lo hemos querido traer antes a Pares y Pares, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Somos distintos los seres humanos en los distintos lugares de la Tierra, nos comportamos de maneras inesperadas o más bien somos siempre similares cuando estamos en un contexto de dificultad y conflicto. Ambas cosas a la vez. Tenemos cosas similares sobre algunas cosas esenciales de la vida. Por ejemplo, nos gusta el sol, nos gusta la noche, nos gusta la vida, que somos cuidadores. Nos gusta el placer de sentir afecto, nos asusta la violencia, nos asusta la guerra. Espérate, ¿y eso que dices que compartimos es realmente igual, por ejemplo, en Afganistán, en Ecuador o en Chile? Me refiero, ¿somos todos cuidadores o tú puedes percibir que en ciertas culturas ser cuidador no es tan relevante? ¿Es un impulso estructuralmente humano o es algo cultural? Mi experiencia en diferentes situaciones, en diferentes culturas, con diferentes religiones, es que la gente, no importa dónde esté, es que quiere vivir una mejor vida. Ahora, el cómo cuidar, quiénes tienen derechos, quiénes no, es diferente del sistema político, diferentes religiones, pero la esencia de alegrarse por una flor, por una belleza, por una sonrisa de un niño, tú lo encuentras en distintos lugares. Podría contarte muchas anécdotas, pero me tocó estar en una situación de posconflicto en una isla que se llama Timor Oriental. Llegamos ahí como un mes después que ya se estaba apagando el conflicto, pero estaba muy tenso. Y unas semanas después yo empecé a ver que la gente empezó a ir a la playa. Esta es una isla, ¿no es cierto? Y la gente no sabe nadar y todo eso, pero usan el mar. Y yo sentí que ahí esas personas estaban viendo como que algo en la comunidad estaba cambiando. Estaban pudiendo hacer algo tan humano como recrearse. Y eso tú lo ves en una y otra situación de conflicto. O sea, nuestro vector finalmente es el mismo, que es como tratemos de ser felices, de disfrutar el entorno, de conectarnos con la naturaleza o cualquiera sea esa manifestación. Y hay palabras, por ejemplo, dignidad, ¿sí? La dignidad del ser humano, que es como un objetivo de muchas... En cualquier cultura. En muchas culturas. Por ejemplo, las personas que estaban sitiadas en la ciudad de Sarajevo durante la guerra, del 92 al 95, un bombardeo permanente. Ellos nos contaban a nosotros de que ellos sentían que necesitaban dos cosas para sentirse humanos en ese bombardeo. Necesitaban tener acceso al periódico Oslobodenia, que salía como 2 veces a la semana, y necesitaban comprar pan fresco. Esas dos simples cositas. Imagínate, en medio de bombas, de cosas terribles, ellos salían de la casa a buscar agua, no sabían si regresaban o no, pero eso, ese recordatorio de la humanidad, eso los hacía sentir todavía hay un horizonte. Qué increíble. Hace poco me tocó ir a la misa de la madre de una gran amiga que moría, ¿no? Que murió. Y el sacerdote decía que la esperanza era como un milagro humano.
Me pareció muy interesante. Decía, bueno, porque la fe puede que no sea una cosa tan complicada. Mira la creación, ¿no? Y puede que la solidaridad no sea una cosa tan difícil. Mira la cantidad de gente que sufre, cómo no te vas a conmover. Pero la esperanza es algo tan... Es tan un acto de fe, tener esperanza. Lo digo a propósito de lo que comentas del PAN y el periódico en Sarajevo, ¿no? ¿De qué está hecha la esperanza? ¿Es algo estructuralmente humano? ¿La compartimos todos? Me pareció muy curiosa esa reflexión al final. Mira, yo no te podría definir qué es esperanza, ¿sí? Pero sí te podría decir de que en mi experiencia, no importa cuán difícil esté la vida, amenazante, con miedo, la gente desea, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué más hay? Y cuando están tan agobiados por lo diario, ¿no? Si no saben dónde van a dormir o qué van a comer, es un dolor físico ahora mismo. Y gradualmente, cuando me ha tocado trabajar con asistencia humanitaria en otras organizaciones, uno responde a esa necesidad de cubrir esas necesidades inmediatas y gradualmente esas personas pueden levantar la mirada y ver el horizonte. Y ahí empieza la construcción del futuro. Entonces, pero es complejo porque tú no le puedes decir a alguien una palmadita en el hombro, ten fe, viene algo nuevo, si tú estás sufriendo, si no sabes cuándo van a parar las bombas. Esa bulla de hambre o de miedo tiene que cambiar para que la gente sienta físicamente que pueden vivir de una forma un poco diferente. Tiene que ver todo con el miedo corporal, la rabia corporal. Entonces, tienes que transformar eso de ahora para poder construir algo diferente. Acaba de ocurrir el cese de fuego en Gaza, ¿no? Y sorprendía mucho mirar la infinita alegría que tenían las personas a pesar de estar en un lugar totalmente destruido. Y me encantaría saber cómo, de dónde ves tú que las personas podemos sacar algo cuando la destrucción es muy grande. Porque esa destrucción puede estar afuera, como en Gaza, pero también puede estar adentro. No sé, pienso en los niños abusados, por ejemplo, que son muchos en Chile también, y que sienten esa devastación en su propia vida y dentro de sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué has visto tú o qué aprendizaje has logrado recolectar en la vida sobre cómo se reconstruye esa esperanza a pesar de la destrucción? Las dos cosas conviven durante un tiempo, la desesperanza con el anhelo de esperanza. La desesperanza, por ejemplo, de esos niños y niñas y adultos que empiezan a regresar y ven toda su memoria de su edificio, su casa, ahí estaba la panadería, ahí estaba la tienda. Todo eso es polvo, ¿sí? Pero en su memoria está su pasado. Luego viene el reencuentro con sus vecinos, con sus amigos, o incluso con alguien que no se portó bien, etc. Viene un reencuentro humano. Viene quién va a tener la responsabilidad de construir el hogar, quién va a proveer. Viene el reencuentro entre ellos, la familia, que ha estado bajo un modo de supervivencia, donde todo lo secundario queda secundario, es solamente sobrevivir. Entonces es como después de yo sé, todos ustedes han ido alguna vez a una discoteca, ¿no es cierto? Llegas a la casa y te zumban los oídos. Este zumbido de la vida no sabemos cuánto les va a durar, ¿sí? Pero por eso que la ayuda internacional en una situación así es muy importante, la solidaridad, ¿no? Aunque sea, por ejemplo, en un contexto chileno. O sea, ¿te refieres cuando se te acaba el impulso de la droga de haber logrado sobrevivir, que es como un zumbido de vida? Eso igual algún momento se agota, porque llega la realidad sistemática, lo cotidiano, con toda la dificultad. Y en ese sentido tú encuentras que la ayuda tiene que engarzar bien con ese tiempo. Y nosotros en Chile, por ejemplo, tuvimos una pandemia. Ya casi la gente como que se ha olvidado, ¿no es cierto?
pero nuestro cuerpo tiene la memoria, ¿no?, de qué nos pasó, la gente que falleció, la gente que iba a los hospitales y no tenía ayuda, la gente que pasó hambre. Son tantas las cosas. Y al mismo tiempo, yo tengo la memoria de cómo mucha gente actuó con mucha solidaridad, ¿no?, donde se comportaron bien, hicieron cosas, pero mucho más allá del deber, ¿sí? Y eso todo es parte del cómo uno reconstruye relaciones humanas. Ahora, esa reconstrucción de relaciones humanas, por ejemplo en Gaza, va a ser complejo, ¿no? Se van a demorar 30, 40 años en reconstruir las relaciones entre ellos y ellas y las relaciones con el mundo interno. Y hay otras situaciones en el mundo igual de complejas. Ucrania, por ejemplo, Sudán y otros muchos complejos así. Entonces, el reencuentro no es como un espacio, un momento así como, ya, terminó la guerra y todos nos vamos a la casa y vamos a ser todos felices. La guerra existe aquí. La crisis existe en la mente. Bueno, en Chile lo hemos vivido muy materialmente, ¿no? La Corporación 3xI con Criteria hizo su tradicional estudio de polarizaciones el año pasado y el punto donde todavía los chilenos nos mantenemos más polarizados es la época de la dictadura militar, ¿no? ¿Qué interpretación hacemos sobre ese pasado? ¿Cuánto todavía eventualmente lo justificamos o todavía no logramos sanar esa herida que muchas veces se traduce en familiares, ¿no? Y entonces quería hablar sobre la paz y el diálogo, que es lo que estructura el trabajo del Centro Nansen. ¿Cómo se construye diálogo y paz en heridas tan profundas? ¿De qué manera se va haciendo ese hilván lentamente en el tiempo? Nosotros decimos que el diálogo es una forma de comunicación que te ofrece el tiempo y el espacio para que las personas puedan traer la complejidad de sus respectivas realidades. Entonces no es una herramienta para ponerse de acuerdo, es para que traigan la conversación. Todo lo que les pasa, que quieren contar o que quieren escuchar. O sea, el diálogo no tiene un objetivo. No necesariamente, pero las personas tienen una razón, un sentido de yo necesito que me escuchen o yo necesito escuchar para entender para dónde vamos con todo esto. Entonces, un proceso de diálogo para transformar conflictos tiene primero que nada que crear ese espacio, ¿sí? Y luego tienes que tener tiempo para escuchar. ¿Qué te permite eso? Escuchar bien y tener el tiempo. Te permite ordenar la conversación. Y no es que tú priorices, pero tú con tu contraparte, con quienes están ahí contigo, a tu lado, para conversar, te permiten, ok, ¿cuál de todas estas dificultades es lo que podemos transformar ahora mismo? ¿Por dónde empezamos? Y nosotros le decimos a la gente que ustedes decidan, empiecen por lo más sencillo. Porque si se van por lo más complejo, se pueden dar un porrazo muy grande. Dame un ejemplo de cómo esto se materializa en lo concreto. Se crea un espacio. Cuéntame una experiencia que hayas tenido. ¿Qué fue lo más sencillo de una experiencia que tú viviste? ¿Por dónde se parte? Para hacerse una idea, porque, por ejemplo, en el caso de nuestro pasado, no sabría qué es lo más sencillo de resolver. Lo más sencillo, no te puedo contar detalles de Chile. ¿Sí? No, hablemos del mundo, hablemos de otros países. No te puedo contar detalles de Chile porque todavía estamos aquí y tratamos de colaborar. Pero sí, en sencillo, mira, cuando uno empieza a ayudar a conversar, las personas dicen, yo quisiera hablar de esto. La otra te dice, no, yo no quiero hablar de eso, quisiera hablar de esto. Entonces, solamente la primera parte es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a hablar? No es necesariamente ponernos de acuerdo, sino dar el espacio para que todo exista. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la diferencia? Para mí es importante esto y para ti es importante eso. Y está bien, y lo dejas ser. ¿Sí? Y luego la segunda parte es decir, mira, ¿por qué es importante para mí esto? Esto me pasó. Y la parte compleja de esa conversación es, cuéntame qué te pasó a ti. Eso no es fácil de hacer. Porque si tú eres del otro lado, ¿por qué te voy a escuchar? ¿Para qué te voy a escuchar? Entonces, cuando las personas, los grupos, logran ese proceso de dejar el tema ahí,
de exponer su historia, su memoria, sus sentimientos y escuchar al otro, tal vez logren esta parte. Cuando la gente te pregunta, ¿para qué voy a escuchar a esta persona si estoy, no sé, lo odio y estoy en total desacuerdo? ¿Tú qué les contestas? Nosotros le hacemos 3 preguntas. ¿Cuál es el cambio que tú quieres ver? Y no es el cambio que la literatura te dice o que tu gente te dice, pero ¿cuál es el cambio que tú quieres ver? La segunda pregunta es, para que ese cambio suceda, ¿quién debe estar en la conversación? Entonces ya la gente ya se da cuenta, ellos mismos, que para que ese cambio suceda deben estar los de allá, pero con esos yo no hablo, o esos no quieren hablar conmigo. Y ahí viene la tercera pregunta. Si tú sabes qué necesitas, quiénes deben estar en la conversación, ¿qué puedes hacer tú para construir la conversación? Entonces, uno, como una persona que facilita una conversación, no les dices qué hay que hacer, solamente les ayudas para que esas personas lleguen a unas conclusiones. No, diseñen el proceso. No es que lleguen conclusiones, porque eso es un poquito, unos 3 pueblos más allá. Para que esas personas digan, si yo necesito un cambio, ¿quién debe estar? Y muchas veces, por distintas razones políticas o económicas o cualquiera, dicen, no, es que con esos no vamos a hablar. Hay un término que es bastante incómodo en el mundo político. Es un término que se usó mucho en Sudáfrica por Mandela, por Desmond Tutu, que la paz también depende de escuchar a quienes no hacen paz. Entonces, porque quienes están viviendo en paz y obran en paz no son quienes hacen el conflicto. Entonces, si tú quieres transformar un conflicto, tienes que encontrar la forma o de ganar ese conflicto o de incluir a esos grupos, a esas personas en la propuesta nueva. Algo que me dijiste es, no te puedo dar datos de Chile, porque algo que se explica solo de lo que estamos hablando es que un factor muy relevante para que un diálogo prospere es un cierto nivel como de intimidad, ¿no? Como de... Creo que la palabra correcta no es secreto, sino como de cuidar, ¿no? Lo que se dice ahí. Y me encantaría saber eso, como lo planteo porque hace poco tuvimos otra entrevista a propósito del conflicto de la Araucanía y ese ha sido también un elemento muy relevante. Cuidar lo que ha ocurrido en esa conversación, en ese diálogo, de la luz pública durante un tiempo, porque es necesario para construir una cierta confianza. Pero también después hay que dar el otro salto que permita que esta nueva realidad que se gesta acá como una semilla pueda realmente florecer en la sociedad. Entonces me encantaría saber eso, como cuál es el rol de la intimidad y cómo una cosa así tan pequeña se puede convertir finalmente en un patrimonio de la sociedad. Nosotros, nuestro rol para facilitar conversaciones se empezó para el estallido social en Chile. Invitamos a personas del mundo político, sector privado, sociedad civil, de distintos grupos a conversar, no a tener un acuerdo ni tampoco hacer consenso, pero escucharse. Y yo lo que te estoy diciendo lo he dicho en público, así que lo puedo decir. Y eran encuentros y encontronazos, ¿sí? Era mantener la conversación. Pero ¿qué hizo posible mantener la conversación? Aparte de que fueron viendo de que estaban hablando con personas que nunca antes eran de su esfera, ¿no? Que no se encontraban. Se dieron cuenta de que era importante crear la confianza con esa persona que estaba al otro lado, para seguir conversando. Ahora, tú decías que se trata, no es secreto, ¿sí? Porque muchos sabían que estas conversaciones entre sociedad civil y el mundo político estaban sucediendo, pero es a cuidar la conversación, porque quienes están ahí, algo les sucede. Cuando tú te encuentras con quien está al otro lado, se humanizan. Y humanizarse es clave. Y humanizarse no es cosa que en una tarde se humanicen. Se van conociendo, desean saber un poco más de esa persona, de la historia, y desean conocer lo personal, cómo le va, alguien se enfermó, no se enfermó, etc. Entonces, los puntos de humanización no solamente son de cabeza,
¿Te gusta la noche? ¿Te gusta el calor? ¿Cómo está? Entonces la gente, como va, esto va demorando tiempo, se van humanizando, ¿sí? Mis colegas y otras personas que han trabajado con procesos de diálogos y de mucha diplomacia, por ejemplo, empiezan con la comida, ¿no es cierto? ¿Qué te gusta? Y por ejemplo, nosotros cuando hemos invitado a grupos en Noruega, muy pocos les gusta un tipo de salmón que es como un salmón podrido, ¿sí, no? Y la gente dice, ¿pero para qué los noruegos? Entonces se ponen a hablar entre personas que son adversarias, a conversar sobre algo que tienen en común, que no les gustó la comida. Entonces, por muy chiquito que sea esa conversación, algo van encontrando entre ellos para conversar y humanizarse. Bajan los hombros y dicen, ok, cuéntame. Entonces, un proceso de diálogo no es solamente entre quienes están en la conversación, sino es también quienes yo tengo detrás mío. Entonces, ¿cuánto yo me atrevo a avanzar en construir confianza contigo si yo sé que quienes están detrás mío me van a retar? Entonces, es una conversación, mientras más sólida sea esa humanización, más confianza tienes tú. Para después hablar con tus bases. Decir, yo creo que esto es posible. Yo creo que esto es posible. Pero, ¿y qué herramientas le dan ustedes a esas personas? Porque esas personas lo pasan muy mal, se estresan mucho. Básicamente todos son en algún punto percibidos como traidores, ¿no? Pongo una palabra fuerte porque también la viven así las personas. ¿Qué herramientas le dan ustedes a esa persona que logró cruzar el puente, que logró construir un diálogo, que ya tiene una cierta convicción cuando tiene que realmente darse vuelta y empezar a hacer el otro trabajo? ¿Cómo se puede preparar esa persona? Lo digo porque muchos están viviendo eso hoy día también. A propósito de muchas cosas que están ocurriendo en Chile, entre ellas el debate de pensiones, por ejemplo. Mira, en un pueblo tan polarizado, fragmentado como nuestro país, la polarización no es el problema en sí, sino es cómo conversas sobre tus diferencias, ¿sí? Porque todos vivimos la vida de forma diferente. Tenemos distintas memorias, distintas experiencias del golpe, después, etc. Todos vivimos la vida como podemos, ¿sí? Todos somos parte de grupos políticos, sociales, económicos diferentes. Entonces, si viene un cambio a eso, y viene un proceso de cambio, la gente dice, ¿qué es esto? ¿Cuánto tengo que temer? ¿Me puedo adaptar? ¿Estoy entregando demasiado? Etcétera. Entonces, ¿cómo puedes tú transformar ese miedo, ese temor? Y una parte de esto es que difundir las herramientas de diálogo a mucha gente, no solamente ayudarlos a esas personas que están conversando directamente, sino a ambos lados de las brechas que nos dividen. O sea, ¿ampliar el grupo? No ampliar el grupo, mira, no es solamente el grupo que conversa, sino es llegar a todos los sectores que están divididos y que están en un proceso, interesados en un proceso. Si tú tienes una brecha y tú necesitas o estás construyendo un puente, tienes que lograr que las conversaciones a este lado de la brecha también sucedan. Porque a este lado de la brecha no necesariamente están todos de acuerdo. ¿Cómo? Por ejemplo, tú mencionabas 3xI. 3xI es un factor muy importante para lograr eso. Donde a este lado de la brecha mucha gente puede conversar, gracias a 3xI. Lo mismo al otro lado. ¿Quiénes pueden ayudar al otro sector a conversar entre sí? Entonces, esas personas van sintiendo que construir un puente no necesariamente niega su propósito, niega su identidad, pero es un cambio. Pero ¿cómo lo construyes? Entonces, los puentes no los construyes desde el medio de la brecha, los puentes los construyes desde cada sector. Me encantaría saber cuál ha sido experiencia que para ti ha sido transformadora y conmovedora, algún aprendizaje que hayas podido recibir en todas las distintas situaciones que has vivido como dentro de este trabajo. Tendría que pensar un momento porque se me aparecen imágenes de varios continentes. Pero lo más cercano aquí, por ejemplo en nuestro país, cuando hacemos talleres, que es diferente a facilitar un diálogo, pero solamente talleres donde es la entrega de herramientas
y la vivencia de dialogar aprendiendo. Han sido muchas las ocasiones. Hemos hecho 150 y tantos talleres hasta el momento, 2.500 personas, con las 7 universidades en la Araucanía, 10 universidades aquí en Santiago y en otros lugares. Mucha gente que ha puesto lo mejor de sí para hacer lo posible. Hemos tenido mucha gente que se dicen, mira, Paloma, por ejemplo, nunca pensé que iba a hablar con alguien como tú. Persona de este lado político o social, y le dice a la persona que está al lado totalmente opuesto, nunca pensé que iba a hablar con alguien como tú. Y ahora te veo diferente. Y eso para nosotros nos dice, es posible. Y este acercamiento, este reconocimiento, lo hemos logrado en estos talleres que duran 2 días, 16 horas académicas. Entonces, lo que vemos en Chile es que Chile está en una situación reversible. Todavía es posible cambiar. Tú cuando dices eso, ¿tú has visto alguna tendencia? Nos cuentas que partieron en 2019, estamos en 2025. ¿Tú has visto que esa tendencia de estar más disponibles hacia el diálogo ha aumentado, ha decrecido? Lo planteo porque Chile parece estar en un momento que va como para el otro lado de lo que están ocurriendo en distintos lugares del mundo. Entonces, como que a veces sorprende por qué en este país uno podría, no sé, estar llegando a un acuerdo en la reforma de pensiones mientras están más bien rompiendo puentes en otros lugares del planeta. Chile tuvo un proceso con mucho miedo, mucha rabia en octubre de 2019 hacia adelante. Sucedieron diferentes cosas como para lograr un proceso para escucharse. Proceso constituyente, los dos, no logró un propósito de construir un documento, pero logró un proceso de escucharse de cierta forma. Algunas conversaciones fueron por primera vez escuchadas. Ahora, no nos pusimos de acuerdo, pero en el proceso mucha gente ha tenido la reflexión de que somos capaces de transformar lo que nos pasa en una forma democrática. A mí me pasa que yo escucho mucho a ciertos políticos, líderes sociales, etcétera, con lenguaje dialogante. Y hay otros y otras que no lo usan. Pero entonces aquellas personas que han asumido, que han escuchado este lenguaje de diálogo, de transformación, de no necesariamente ponerse de acuerdo, pero te quiero entender, eso cambia. Cambia la dinámica. O sea, podríamos decir que la tendencia es positiva en términos generales. Nosotros tenemos que ser prudentes, no me toca decir la tendencia, porque nosotros no tenemos datos, tenemos solamente circunstancial. Pero lo que nosotros escuchamos es que la gente desea ser escuchada. Bueno, las encuestas dicen lo mismo. Me gusta lo que dices de los procesos constituyentes, porque se ha convertido como en una frase típica en cualquier revisión de ese proceso y todo el mundo lo asocia a la idea de un gran fracaso, porque no tuvo el resultado que esperábamos, ¿no? ¿Sientes tú que esos dos procesos son simplemente un gran fracaso? Son un aprendizaje de cómo construir una conversación para reparar tantas emociones. Mira, yo también fui víctima de la dictadura. Mi padre también. Yo tengo amigos que fueron asesinados. Esos 17 años de dictadura no se sacan fácilmente de las paredes de nuestro país. Mucha gente dice, no, es que no, a mí no me afectó, no es verdad que la dictadura sigue viva. Tal vez no, pero ¿qué tal si conversamos sobre eso? Conversemos sobre eso. Y yo te puedo contar mi historia. Cuéntame cómo ves tú. Y ahí tal vez podemos ver qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos está pasando y qué podríamos hacer en conjunto. Eso es lo que yo veo que podríamos haber hecho mejor en el proceso constituyente. Para cerrar, Alfredo, ¿qué has hecho tú para sanar tu herida y poder dialogar a una escala completamente personal e íntima? Mi familia estaba dividida. Para mí, tener emociones negativas
con ese otro era estar muy cerca de casa. Nunca lo he tenido. Pero sí he usado toda mi vida consciente, desde que yo tenía 12 años, cuando vi que detuvieron a mi padre, tratar de encontrar las palabras, cómo explico a mi persona, cómo me explico yo, qué es lo que estoy pasando, qué es lo que pasa. ¿Tengo yo la culpa de que hubieran detenido a mi papá? Entonces son muchas las cosas que uno va pasando, pero yo me acuerdo desde temprano que yo quedé solo después que mi papá quedó detenido. Es como una estrella del norte, una estrella donde yo deseo estar. Y yo tomé una decisión consciente, muy chiquito, de que no quería usar rabia. No sé cómo lo hice, pero... Y eso ha sido muy útil, porque cuando yo he estado en situaciones de conflicto en otros lugares, la voz es auténtica. Una bendición de voz en todo caso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Alfredo. Gracias. ¿Dónde quieren estar ustedes? Algo que hemos hablado muchas veces en este programa es que parece que todos queremos estar en un lugar donde nos sintamos más tranquilos. A veces las pretensiones son muy concretas y muy humanas, pueden sonar pequeñas, ¿no? Pero poder caminar tranquilos, que nuestros hijos crezcan sanos, sentir la felicidad de encontrarse con otro, a veces tal vez en una sonrisa en la calle con un desconocido. Anhelamos ese lugar que alguna vez hemos sentido y la mayoría de nosotros queremos que esa sea nuestra cotidianeidad, ¿no? ¿Qué hacemos para llegar ahí? Es la gran pregunta que siempre les queremos dejar inoculada para que la compartan, para que la mastiquen. Definitivamente cada uno puede ser una herramienta para volver a construir esta hermandad que de alguna manera las personas soñamos estructuralmente por ser humanos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otro capítulo de Pares Impares.